Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy a lo largo de una serie de videos vamos a discutir acerca de las infecciones TORCH que toman gran importancia en neonatos. La idea de este video es hablar de las generalidades y en los siguientes videos discutiremos las particularidades de cada una de las infecciones. Entonces, en términos generales, son las infecciones adquiridas durante la vida intrauterina y neonatal. Se asocian a gran tasa de mortalidad y morbilidad, así como de complicaciones en la etapa infantil temprana y tardía. Es por esto que toman gran importancia. En cuanto a la epidemiología, pues va a depender del país, de las medidas preventivas, del tamizaje materno y neonatal. Pero en términos generales, el citomegalovirus, la infección por Treponema pallidum, es decir, sífilis, y la toxoplasmosis son las que toman mayor importancia, como vemos en esta tabla de este artículo. Y también hay que mencionar que en países de bajos ingresos, por ejemplo en África o en algunas regiones de Sudamérica, pues hay un mayor riesgo y una mayor prevalencia de estas infecciones, dado a que no hay un adecuado control prenatal y no se puede hacer un diagnóstico y tratamiento oportuno. Entonces, el concepto original de TORCH era agrupar 5 infecciones que presentaban clínica similar, que incluían unas erupciones, alteraciones oculares, y son las siguientes: toxoplasmosis, sífilis, rubeola, citomegalovirus y el herpes virus. De estas son las que nos vamos a centrar y vamos a hacer video de cada una de ellas, pero quiero que vean que la O no hace referencia como tal solo a sífilis, sino a otros. Y con esto quiero decir que hay numerosas infecciones bacterianas, virales y parasitarias que pueden transmitirse de la madre al feto o al recién nacido y pues causar una patología y causar riesgo en el paciente. Otros, digamos, de gran importancia son el enterovirus, la listeria monocitógenes que causan meningitis y neumonía, Mycobacterium tuberculosis, parvovirus B19 que además causa una enfermedad exantemática en niños mayores, Treponema pallidum, Trypanosoma cruzi en regiones con riesgo, virus de hepatitis B, el VIH y el virus de varicela zoster. Ahora hablemos del tamizaje materno para cada una de esas infecciones y eso va a depender mucho del país y las políticas públicas que se encuentren. En Estados Unidos, la COC recomienda el estudio de rubeola y sífilis en la primera consulta prenatal y en Colombia, en el control prenatal, vigilamos el VIH, sífilis y la toxoplasmosis y vamos orientando según factores de riesgo. Pero como les muestro en la imagen de abajo, la primera sospecha en los pacientes debe darse con una madre que tenga un factor de riesgo, una exposición o que tenga alteraciones en los controles prenatales, por ejemplo, una serología positiva para sífilis. ¿Y por qué la imagen? Porque la exposición a gatos va a aumentar el riesgo de infección por toxoplasmosis y eso ya lo vamos a ver en los videos. Ahora el tamizaje neonatal. En general, los pacientes suelen ser asintomáticos y a veces no son claros los factores de riesgo que puedan tener. Entonces, antes se hablaba del test TORCH, que básicamente era hacer un screening contra todas las patologías, pero como vimos, pues son muchas y esto tenía un gran costo y no se asocia a un mayor beneficio. Entonces, algunas particularidades en Europa, en algunos países se hace tamizaje para toxoplasmosis en todos los recién nacidos. En algunos estados de Estados Unidos se hace la evaluación según factores de riesgo para citomegalovirus en muchos pacientes. Sin embargo, les muestro la foto del Dr. House porque realmente se realizan estudios de acuerdo a la sospecha clínica y a la infección más probable, dependiendo de lo que encuentre y pues la pericia del médico. Pero hay algo en particular que es de gran importancia y es que identificar IgM, que es la que vemos abajo a la derecha, en un recién nacido es indicativo de infección congénita, porque esta no atraviesa la barrera placentaria. Entonces esto va a tener una gran importancia cuando hablemos del diagnóstico de las infecciones. Ahora hablemos de las manifestaciones clínicas que van a depender de múltiples factores que son independientes entre sí. Por ejemplo, el efecto del patógeno sobre la organogénesis, que lo vamos a discutir en la fisiopatología, el momento en el que ocurre la infección respecto a la edad gestacional, la presencia o no de inmunidad materna, ya que hay patógenos que solo alteran al feto en la primoinfección, el modo de adquisición de la infección, ya sea a través de la placenta, a través del canal del parto o a través de la leche materna. Entonces, acá les muestro un ejemplo. A la izquierda vemos la probabilidad de infectarse y abajo vemos cuántas semanas hay de embarazo, el tiempo en el embarazo, en la gestación.
Entonces vemos que la probabilidad de infectarse es mayor en los últimos trimestres del embarazo, pero en los primeros trimestres, pues la probabilidad baja, es directamente proporcional. Y esto le quiero añadir un dato sobre la clínica. Entonces, la gran mayoría de madres que se infectan en el primer trimestre llevan abortos o amortinatos o una infección severa que se asocia a mayor complicaciones. En cambio, las madres que se infectan de manera más tardía, que como ven son la mayoría, pueden presentar neonatos asintomáticos o con una clínica más leve. Entonces eso toma gran importancia. Ahora pues son múltiples las manifestaciones clínicas en el feto. Como les dije, si se infecta de manera temprana puede haber abortos, mortinatos, alteraciones en la ecografía que ya les voy a mostrar, en algunos pacientes malformaciones congénitas, por ejemplo en rubeola que es muy común el ductus arterioso persistente. Los pacientes pueden tener restricción del crecimiento intrauterino o nacer prematuros, pueden tener una enfermedad aguda in útero o nacer asintomáticos, como ya les mencioné, tener alteraciones y complicaciones crónicas, por ejemplo, corioretinitis que vemos en la imagen abajo a la derecha, o puede nacer un niño sano que al parecer no tiene alteraciones, pero puede tener problemas en el crecimiento y desarrollo y alteraciones en laboratorios también podemos presentar. En cuanto a los hallazgos ecográficos, pues son múltiples: la hepatosplenomegalia, el retraso en el crecimiento, microcefalia, calcificaciones, vamos a ver que son importantes en toxoplasmosis y en citomegalovirus, el hídrox fetal, por ejemplo, en infección por parvovirus B19, cataratas también en rubeola, cardiomegalia, polidramnios, bueno, son múltiples manifestaciones, pero como ven son muy inespecíficas. Entonces tenemos que llenarnos de argumentos y la idea de estos videos es de ver cuáles son las manifestaciones clínicas que me hacen hablar y pensar solamente en una de las patologías y poder descartar las demás. Entonces, ¿cómo hacemos el abordaje en estos pacientes? Pues primero, ver los antecedentes de la madre, el control prenatal, si hay algún factor de riesgo o alguna exposición en particular. Y en el neonato, ver los estigmas de infección, ver otra sintomatología como las convulsiones, pérdida auditiva, importantísimo, también en citomegalovirus, la ictericia, el rash, la hepatosplenomegalia, la alteración en los laboratorios, la función hepática, función renal, alteraciones en el examen oftalmológico y algunas neuroimágenes. Pero vean que todo esto sigue siendo muy inespecífico, entonces vean la importancia. También podemos ver que pueden presentarse pacientes con sepsis neonatal que tengan cultivos negativos para bacterias o para hongos, entonces tenemos que plantearnos y evaluar estos pacientes. Algunos diferenciales que también pueden presentarse de manera similar, puede ser errores innatos del metabolismo, que son un poco menos frecuentes, la incompatibilidad por RH, que esa sí es un poco más frecuente. Entonces, con todo esto tenemos que llenarnos de argumentos y de hacer un adecuado abordaje diagnóstico. Acá les muestro una tabla que es muy general y es muy amplia, que nos permite ver cuáles son algunas de las diferencias clínicas entre las infecciones más frecuentes que ya les vamos a discutir, pero todo esto lo vamos a profundizar en los videos. Entonces, los invito a ver los próximos videos para discutir las particularidades de cada una de las infecciones.